Amén. Tomemos asiento, mis hermanos. Y los invito, pues, ya sabemos que los miércoles es el libro de Jueces. Abramos la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 3. Y en esta noche estaremos viendo de los versículos 12 al 31, que es hasta donde termina el capítulo, perdón. Jueces capítulo 3, versículos del 12 al 31. Vamos a estar estudiando en esta noche sobre lo que fueron otros dos jueces que menciona acá el libro. Y haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos visto, ¿verdad? En el capítulo 1 vimos sobre los pueblos que quedaron aún, vean, en Israel, cuando ellos recibieron la tierra prometida, sobre lo que Dios les mandó hacer, ¿verdad? Ya en ese momento Josué ya no estaba, como sabemos, al inicio del libro nos lo cuenta, y a partir de ese momento es Dios el que quiere tener el liderazgo sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Luego en el capítulo 2 aprendimos sobre que Dios quiere que la importancia de hablarle a otras generaciones sobre la palabra de Dios. Luego la semana en el capítulo 3, ¿verdad? Ya sobre esos pueblos que han quedado allí junto con Israel en la tierra prometida. Y sobre el primer juez, que fue Otoniel. Y de esa manera llegamos a lo que va a ser los versículos 12 en adelante el día esta noche. Y traigo la palabra de temas para esta noche. Le puse advertencia, no te desvíes del camino de Dios. Ese es el tema que puse para esta noche. ¿Y por qué advertencia? Me ponía a pensar que en el libro de Jueces encontramos muchas advertencias de lo que te puede ocurrir cuando te olvidas de Dios. Como vamos a comenzar leyendo en el versículo 12, que es una frase que se repite mucho a lo largo del libro, dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y si vemos también el versículo 7 también de ese mismo capítulo, que también inicia de esa manera: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces aquí la palabra de Dios estamos viendo que nos da esa advertencia, ¿verdad? Sobre el tener cuidado de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y ese es el primer punto que traigo para esta noche, de que nos hagamos la pregunta: ¿cómo puedo evitar desviarme del camino de Dios? ¿Cómo puedo evitar olvidarme de lo que Dios ha hecho en mi vida? Y lo primero, mis hermanos, que nos está diciendo aquí la Biblia es: evita hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y por qué debo hacer eso? Mira lo que continúa el versículo 12. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Juntó consigo a los hijos de Amón y de Amelec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y aquí llama la atención, mis hermanos, que cuando uno cae en alguna falta, si lo ponemos desde el punto de vista legal, ¿no? Nos damos cuenta que muchas veces cuando reinciden las personas en alguna falta, ya sea con la policía o con algún problema, tiende a pasar que esa falta, por ser reincidencia,
la multa o el castigo muchas veces es el doble, ¿verdad? Para que la persona pues no lo vuelva a cometer. Y nos damos cuenta que también en la palabra de Dios sucede lo mismo. Porque si te fijas acá en el versículo 14 dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y veamos en el versículo 8 lo que les había pasado anteriormente. Dice, del mismo capítulo 3, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel, ¿cuánto tiempo? 8 años. Y hoy como que ese castigo casi se duplicó, 18 años. Y aquí encontramos la primera enseñanza esta noche, mi hermano. No caigas del camino de Dios. Ten cuidado, porque el castigo cuando viene muchas veces va a aumentar. Porque te pones a pensar cuando, un ejemplo quizás muy visto es cuando una persona vuelve a caer en un vicio. Muchas veces le es mucho más difícil salir de él. Muchas veces es mucho más difícil el volver a los caminos de Dios cuando te apartas. Te cuesta más. Porque como dice la Biblia, ¿no? Que cuando sale un espíritu de una persona y deja que vuelvan a llegar, llegan 7 más, dice la palabra. Y su estado viene a ser peor que el que había sido antes. Por eso, mi hermano, acá en la Biblia ya nos estaba dando esta advertencia de que tenemos que tener mucho cuidado de no apartarnos de los caminos de Dios. Y si aún no estamos en los caminos de Dios, mis hermanos, también tenemos que buscar de Él. Es necesario, porque ¿qué clase de vida se puede tener sin Dios muchas veces? Hay quienes muchas veces pueden tener dinero, pero no son felices. O inclusive hay quienes ganan muy bien, mis hermanos, y aún así no les alcanza. Yo he escuchado muchas personas que están así, que dicen que ganan tanto y aún así no les alcanza. Y es por lo mismo, porque a veces no le encontramos ese propósito a la vida, que es cuando vives para Dios. Y tal vez era algo que al pueblo de Israel me parece que le estaba pasando. Ya que recordemos que en el libro de Josué, como aprendimos, ellos tenían un propósito claro, que era conquistar la tierra prometida, que era pelear contra sus enemigos para ganarla. Pero ¿qué sucede ya en el libro de Jueces? Ellos ya están en la tierra prometida. Ellos ya están ahí. Ya ese propósito ya cambia. Ya es el vivir para Dios, es el adorar a Dios, es el servir a Dios, ¿verdad? Ya en este momento tampoco ya hay un líder específico como lo fue en Josué, que él guió al pueblo para conquistar la tierra. En este caso ya es Dios el que es el nuevo líder para el pueblo de Israel. Y acá nos damos cuenta cómo en el libro de Jueces es muy parecido al tiempo en el que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Que tal vez no hay un líder específico para nosotros, pero ese líder que está hoy en estos tiempos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el líder al que tenemos que seguir. Él ya dejó el ejemplo, vea, como lo vimos en los evangelios, que hemos estado estudiando en el evangelio de Lucas. Entonces, más o menos esa era lo que se estaba viviendo en este libro, en el tiempo de los jueces. Y qué interesante, mis hermanos, como les digo, que pues esas son advertencias que va dejando, que tengamos cuidado de olvidarnos de Dios, que tengamos cuidado de que el pecado no entre a nuestra vida, de que lo busquemos cada día más. Ese era el nuevo propósito que Dios tenía en la tierra prometida, que el pueblo de Israel buscara cada día más de Dios, que el pueblo de Israel sirviera a Dios, y ellos ya tenían el Pentateuco, ya les había dado el Levítico, donde decía la manera en la que tenían que vivir. No es que tampoco no tuvieran una ley específica de cómo vivir, de cómo hacer sacrificios a Dios, de cómo expiar sus pecados. Y ellos lo sabían, porque si no, no dijera
como leímos en la primera parte de este capítulo, ¿no? Que ellos clamaron a Dios cuando se vieron afligidos, ¿verdad? Y veamos lo que nos dice, vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 15, para que meditemos un momento en este versículo, porque nos damos cuenta que qué importante es no olvidarnos del camino de Dios. Mira, Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 16. Y dice, en forma de pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y ahí se contesta, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis? Sea del pecado, que si obedeces el pecado, ¿para qué te lleva? Dice, muerte. O sea, de obediencia para la justicia de Dios. Y aquí nos está diciendo a quién vamos a obedecer, a quién vas a buscar, ¿verdad? Sobre quién vamos a vivir, mis hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios les estaba mostrándonos acá en estos primeros versículos, ¿verdad? Cuando dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se olvidaron de Dios. Ya dice que habían tenido 40 años de paz cuando muere Otoniel. Pero ¿qué sucede? Nuevamente se les olvidó. Volvieron a ser esclavos del pecado. Y como muchas veces tal vez a muchos cristianos les puede llegar a pasar, de que a veces olvidamos todas las bendiciones que tenemos de estar en los caminos de Dios. Muchas veces nos olvidamos de la paz que teníamos cuando estábamos sirviendo a Dios o viniendo a la iglesia. Es una paz diferente la que se siente. Es un gozo diferente. No es un gozo como el que el mundo lo da. Y eso es muy importante que lo recordemos. Y el Señor nos deja advertencias. Mira lo que les había dicho Dios en Deuteronomio 28. Deuteronomios 28:20. Que es algo que Josué se lo repitió muchas veces también al pueblo. Que recordaran de las bendiciones de Dios y que tuvieran cuidado de apartarse. Y mira lo que dice Deuteronomio 28:20. Y dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y recordando un poco lo que decía el capítulo 2, vea, que ellos dicen que con los pueblos que estaban viviendo allí, el pueblo de Israel comenzó a juntarse con las hijas de los pueblos que estaban al lado de ellos y que comenzaron a adorar los dioses que ellos tenían, ¿verdad? A los Baales, dice, a las de Acera. Y ya el Señor les estaba diciendo que tuvieran cuidado, ¿verdad? Ya les estaba advirtiendo de qué pasaría si hacían eso. ¿Y qué es lo que dice el versículo 14? Que del capítulo 3 que estamos estudiando. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. Mis hermanos, después de que ellos ya tenían su tierra, después de que ellos ya podían recibir las bendiciones de esa tierra para ellos mismos, al final terminaron sirviendo a otros reyes, a otros pueblos, los terminaron conquistando a ellos, porque se olvidaron de Dios. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros que terminamos viviendo una vida diferente a la que estábamos acostumbrados acá en la iglesia? O que no le encontramos gozo muchas veces al despertar cada día, ¿verdad? Y decir gracias a Dios por un día más. Aunque amanezca lloviendo a veces, o amanezca con mucho frío, pero darle las gracias a Dios porque tenemos un día más. Un día más que vivir, ¿verdad? Y que no nos olvidemos, mis hermanos, de buscar a Dios solamente cuando estemos en angustia. Mira lo que nos dice el Salmo 78, que igual nos da otra advertencia.
Salmos capítulo 78, versículos del 31 al 34. Y hoy por la tarde lo estaba leyendo todo y hace como un resumen prácticamente de todo lo que Dios les da, o de que nos habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, aunque ellos fueran infieles. Y en el Salmo 78, versículo 31 dice: cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los malos robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Acá está hablando del pueblo de Israel, que aún aunque ya habían visto todo lo que él había hecho en Egipto, todo lo que él hizo cuidándolos para que llegaran a la tierra prometida, aún así se olvidaron de Dios. Por tanto, dice el 33, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. 18 años dice aquí que estuvieron bajo el dominio de este pueblo moabita. Y dice el 34, si los hacía morir, entonces, dice, buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y muchas veces, mis hermanos, que no nos pase que hasta que ya estamos en algún problema, hasta que ya estamos en alguna situación difícil, venimos a buscar de Dios. Es verdad que Él en su misericordia nos va a librar, o en base a su propósito nos va a atender, ¿verdad? Pero no esperemos a llegar hasta ese momento. Mantengámonos en el camino de Dios. Porque mira lo que dice Tito 3, versículo 3. Tito 3:3. Para que recordemos cómo éramos antes, dice la Biblia. Que dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y es lo que la Biblia también nos quiere recordar. Recuerda cómo vivías antes de conocer a Dios. Recuerda cómo estabas antes de conocer a Dios. Dice, aborreciéndonos unos a otros, en envidias, en malicias. Pero cuando vienes a Dios, Él te cambia. Él cambia tu vida, cambia tu carácter, cambia tu manera de ser. Mira lo que dice también Jeremías 18:10. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel también? Y que siga advirtiéndonos la palabra en estos días todavía. Jeremías 18:10 dice: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, dice Dios, ¿verdad? No oyendo mi voz, si no escuchas la voz de Dios, dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta noche. No te olvides, dice, de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. No olvides de escuchar su voz cada día. No te olvides de leer su palabra. No te olvides de lo que Dios ya hizo por ti. Para que no nos pase, mis hermanos, esto que le estaba pasando al pueblo de Israel, acá en este capítulo, donde dice que por 18 años fueron cautivos. Pero aún así, mis hermanos, la misericordia de Dios siempre está para con nosotros cuando le buscas. Y por eso la segunda parte de este capítulo, del versículo 15 en adelante, nos recuerda que siempre tenemos un libertador. Hay un salvador para nosotros. Nuestro Dios envió a Jesucristo para mostrarnos el camino y la manera de vivir, para traer ese nuevo evangelio para nuestras vidas, para traer esa nueva palabra de aliento, esa palabra de amor, de libertad. Mira lo que dice el versículo 15 de este capítulo 3. Dice la Biblia: y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Mira qué interesante que cuando ya se encontraban en ese aprieto, ¿no?
Después de 18 años se acordaron de Dios. Y dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador de nombre Ahor, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahor se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y cuando leí aquí el relato de cómo Dios levanta a este juez, ¿verdad? Ahora, veía que daba muchos datos específicos en esta historia. Y leyendo un comentario dice que muchas veces es para que esto tenga una mayor credibilidad de cómo fue ese hecho. Que tengamos una mejor idea de cómo se estaba viviendo en ese momento, qué tan difícil era para ellos, ¿verdad? Este momento de angustia o bajo el cual estaban siendo oprimidos. Porque acá la historia, mis hermanos, es un poquito cruda de cómo dice que Ahor termina matando al rey de Moab. Dice que con esa daga que él hizo se la clava prácticamente en el estómago hasta que muere. De una manera muy osada, por así decirlo. Y me ponía a pensar que muchas veces tal vez para eliminar el pecado en nuestra vida también debe ser así. Tenemos que tomar decisiones muy complicadas o muy difíciles a veces. Que a veces es necesario eliminar algunas amistades tal vez. O a veces hay momentos en los que a la misma familia, ¿verdad? Hay que hablarles con palabras fuertes. Muchas veces a nuestros hijos posiblemente nos toque corregirlos de una manera difícil. O inclusive a uno mismo. Ponía a pensar que a veces nuestros padres nos corrigieron de una manera muy fuerte. Pero con el tiempo, mis hermanos, en la medida que uno madura, ¿verdad? Se da cuenta que era necesario. Porque si no, muchas veces no sabemos qué hubiera sido de nuestras vidas. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos seguido por ese camino que a veces llevaban unas personas o algunos amigos? Y qué importante es muchas veces que tengamos que tener la fuerza y el coraje que tuvo Ahor, ¿no? Porque pues no me imagino, dice que cuando después de que llevó el presente, resumiendo un poco lo que dice acá el capítulo, que cuando ellos llevaron como el tributo que tenían que llevar al rey de Moab, dice que después él se quiso reunir con el rey a solas. Entonces, mis hermanos, ponía a pensar, ¿no?, que no era algo tan sencillo. La única ventaja que él llevaba era que era zurdo, dicen aquellos, en estos tiempos no era algo tan común. Entonces, algunos comentaristas dicen que lo menciona de esa manera porque él escondió la daga del lado derecho. Porque si alguien era, pues la mayoría eran diestros, pues para sacar un arma tenían que hacerlo de esta manera. El arma debería ir de este lado, del lado izquierdo. Entonces, perdón hermanos, que estaba con algo de gripa. Entonces acá en la historia dice que Ahor se escondió la daga de este lado, porque como era zurdo, pues podía tener esa habilidad con la mano izquierda. Y que como no era algo muy común, posiblemente pues no se dieron cuenta que él la llevaba ahí. Y él dice que le dijo al rey, ¿verdad?, que traía palabra de Dios para él. Y me llama la atención que ahí en ese momento es que el rey decide que lo dejen solo con él, cuando él le da esa frase. Y es que
como dice la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando la palabra de Dios va a llegar a tu vida, mi hermano, te quebranta, te mueve, la tienes que aceptar, ¿verdad? Aunque sea a veces difícil. En este caso le sirvió esto para quedarse solo con el rey y Og en ese momento lo mata. Da aquí una descripción bastante, diría yo, demasiado específica, ¿no? Y con muchos detalles de cómo es ese momento en el que él lo apuñala por el vientre. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 22. Dice, de tal manera que la empuñadura entró, dice, no solo la hoja de la espada, hasta la empuñadura entró dentro de él. Y que en ese momento sale Og corriendo, dice, para de esa manera ir a avisarle a Israel que se preparen para la batalla. Después de que él hace esta acción, versículo 26 dice, mas entre tanto que ellos se detuvieron, dice, Og escapó de los guardias del rey, pasando por los ídolos, se puso a salvo, y cuando había entrado, dice, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres valientes, dice, todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Y acá nos damos cuenta, mis hermanos, cómo al igual que acá Dios levantó a este hombre para que liberara al pueblo, ¿verdad?, de esa opresión, también Dios nos envía a su Hijo y nos deja su palabra para que aprendamos a salir de cualquier problema, de cualquier situación, de cualquier pecado que está afectando tu vida. Por eso este versículo muy conocido, 2 Timoteo 3, 16, 17, que nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y esto que representa la palabra de Dios, mis hermanos, también, ves que Pablo también la representaba como una espada, por lo mismo, porque eso es lo que va a cortar, eso es lo que va a matar de raíz ese pecado, es lo que va a matar de raíz esa amargura, ese poco gozo que a veces podamos tener. Cuando lees un salmo, de alguna manera te va a alegrar. Cuando escuchas los consejos en los proverbios, te hablan a tu vida, te demuestran el camino del propósito que Dios tiene para ti. Por eso es tan importante la palabra de Dios, que Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él por eso les enseñó a sus discípulos a orar, para que le busquemos al Padre en todo tiempo. Él por eso nos dejó tantas enseñanzas. Ahora fue un líder que él dijo, voy delante de ustedes a pelear. Y el Señor Jesucristo es lo mismo que él hizo por nosotros. Él siempre dice que va delante de nosotros, peleando por nosotros. Mira lo que dice Deuteronomios 24, para que recuerdes, dice, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros. No estamos solos, mis hermanos, en esta batalla que estamos librando todos los días. Contra vuestros enemigos para salvarlos. Isaías 41:10 también nos recuerda algo muy importante. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré.
con la diestra de mi justicia. Y eso es el mensaje, mis hermanos, que Dios nos está dejando allí. Que a pesar de que el pueblo de Israel estaban bajo el dominio de otros pueblos, Dios siempre les levantaba un juez para ayudarlos. Él siempre levantaba a alguien para que cuando escuchaba el clamor de su pueblo, Él veía la manera que su pueblo fuera libre. En este caso dice que por 80 años tuvieron paz, es decir, continuaron alabando y haciendo lo que la palabra de Dios dice, haciendo la voluntad de Dios. Acá también menciona a otro juez, aunque este me llama la atención que no le da mucha, solo le dedica un versículo que es Sangar. Y dice que Sangar, hijo de Anab, dice que mató a 600 hombres filisteos con una aguijada de bueyes, que buscando un poco era como una herramienta que se usaba antes, que era como una vara, más o menos como de 2,5 metros, y por delante tenía como más o menos como una pequeña daga. Y dice que este hombre con eso mató a 600 hombres. Ya más o menos queda alguien parecido a Sansón, me parece aquí, para tener esa fuerza. Y es que Dios también, mis hermanos, Él te da la fuerza también. Y Él, con cualquier pequeña cosa, Él puede ayudarte a vencer esa batalla que necesitas ganar. Muchas veces con una alabanza que escuchas por la mañana, tal vez vas un poco deprimido al trabajo, escucha una alabanza. Tal vez necesitas un consejo en el día de que tienes que tomar alguna decisión. Lee un proverbio, que créeme que hay muchos consejos ahí que te da Dios. Necesitas aliento, tantas historias que hay en la Biblia de Dios que levantó a personas como a David, como a Moisés, ¿verdad? Que Él les habló para que hicieran grandes proezas. Y no necesariamente que hagamos una gran proeza, mis hermanos, pero solo el hecho de mantenernos firmes muchas veces para no hacer lo malo ante los ojos de Dios, solo eso es una gran victoria para nosotros. Mira lo que dice Primera de Juan 3:9. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira lo que dice también el Salmos, capítulo 25, versículo del 4 al 5. Salmos 25. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Eso tenemos que recordarlo todo el tiempo, mis hermanos. Él es el Dios de nuestra salvación. En ti he esperado, dice, todo el día. Y todo el día y todos los días, mis hermanos, sabemos que el juez verdadero que tenemos, que nos libra de todo el pecado, es Jesucristo. Y esto es algo muy importante que tenemos que recordarlo todos los días, mis hermanos. Mira lo que nos dice Proverbios también, capítulo 3. Proverbios 3, del 5 al 6. Dice: fíate de Jehová, o sea, ten confianza en Dios de todo tu corazón, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia o en tus propios consejos, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y por eso, mis hermanos, qué importante es saber que Dios siempre envía un libertador cuando lo clamas a Él. El pueblo de Israel sabía que tenían que clamar a Dios. Un clamor es algo que se da de una manera fuerte, como un grito de desesperación, lo describen algunos textos de la Biblia. Y en esa manera en la que Israel siempre buscaba a Dios, con un clamor de desesperación,
con un clamor de ayuda. Entonces, mis hermanos, busquemos de Dios todos los días. Acá podemos ver en este capítulo que nos está hablando de estos primeros 3 jueces. Cada uno tuvo que luchar de diferentes maneras, ¿verdad? Uno dice que fue a la batalla, el otro fue directamente a eliminar a la cabeza, ¿no?, del imperio, para poder así darle la victoria al pueblo de Israel. El otro dice que tuvo mucha fuerza para poder librar esa batalla. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos diferentes cualidades o dones que Dios te ha dado. Y aprende a usarlos para pelear todos los días esta batalla que estamos viviendo. En el libro de Jueces ya no había un líder, no había un líder terrenal, pero sí estaba Dios en todo momento con ellos. Y era algo que ellos tenían que depender de Dios. Y recordar que el propósito era el adorar a Dios y el seguir sus caminos. Ya no era el de conquistar una tierra solamente. También era el de adorar a Dios todos los días. Y recordar que tenemos esa promesa de que cuando lo buscamos, Él siempre nos cumple de acuerdo a su voluntad. Mira lo que dice para que concluyamos en esta noche, mis hermanos. En el libro de Hebreos, capítulo 10, 39. Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10, 39, que nos dice, pero nosotros, dice, ¿somos o no somos, mis hermanos? Como dice aquí el versículo. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y eso es lo que yo creo que se resume al final, mis hermanos. No podemos retroceder, mis hermanos, como el pueblo de Israel lo hacía muchas veces. Tenemos que mantener siempre nuestra fe para preservar nuestra alma. Me gusta también cómo lo describe en la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, que lo dice de esta manera. Pero nosotros, dice, no somos los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, dice. No somos los que nos vamos a apartar, mis hermanos, para ir a buscar de nuevo esa mala vida que teníamos antes. No nos apartemos de Dios, dice, porque si nos apartamos, ¿hacia dónde vamos? Dice, nuestra propia destrucción. ¿Y qué verdad más grande es esa? Sino que más dice, somos los fieles y nuestras almas serán salvas en Cristo Jesús, mis hermanos. Y eso es lo que hoy quiero que recordemos, mis hermanos, con estas historias que nos vamos a ir encontrando en el libro de Jueces muchas veces. Que Dios, a pesar de que el pueblo era infiel, Dios siempre va a permanecer fiel hacia su pueblo. Y aunque nos apartemos, mis hermanos, recuerda que tienes a Dios para clamar en todo momento y que Él siempre escucha tu clamor. Y los invito a que hagamos una oración, mis hermanos, en esta noche. Y digamos, buen Dios y Padre, gracias, Dios mío, por haber aprendido un poco de tu palabra, Señor.